Vamos a orar. Oh Señor Jesús, te damos muchas gracias porque hoy tú has tenido a bien tenernos aquí, apartar un tiempo para alabarte, bendecirte, exaltarte en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, porque tú dirijas este momento, tú estés dirigiendo y hablando cada una de las cosas. Y te ruego, Señor, porque tu Santo Espíritu hoy nos haga sentir y nos haga entender lo que tú hoy en tu palabra nos quieres enseñar. Te pedimos por nuestro pastor, por su enfermedad, por su recuperación, porque tú hagas milagros también en su vida. Amén. Cuando recibimos una llamada, siempre cuando tenemos que recibir una llamada, ya sea de lo que sea, del trabajo, del novio, de la esposa, de quien sea, estamos muy pendientes, porque de ello depende a veces que salgamos, que tengamos alguna cita, que tengamos algún trabajo, en fin. Yo recibo muchas llamadas al día y al igual que ustedes, seguramente, y recibo llamadas que realmente espero porque significan algo de trabajo, pero otras realmente no las quiero contestar siquiera, ¿no? Porque sé que implican una molestia o un trabajo que no quiero realizar. Y estamos pendientes muchas veces del teléfono. Y en el teléfono y en las llamadas se hacen muchos ofrecimientos, se tratan muchas cosas. Como por ejemplo aquella llamada que le hace un novio a una novia y le dice, ay, está lloviendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo quisiera estar contigo? ¿Sería capaz yo de cruzar el mar, de arrostrar lo que fuera, de cruzar tempestades si fuera necesario para estar contigo? Te extraño. Y le dice, ay, sí, pues vente. Y le dice, ay, bueno, es que está lloviendo, ¿no? Claro, a veces hacemos ofrecimientos que no estamos dispuestos a cumplir, no estamos dispuestos a llevar a cabo por las dificultades que implican. Y hoy quería yo hablar precisamente acerca de lo que implica el llamamiento. Hay muchos llamamientos especiales que en la Biblia se hacen. El Señor siempre estuvo llamando gente desde Adán, ¿dónde estás? En el huerto, y Adán escondiéndose dice, bueno, es que tuve miedo, me vi desnudo y me escondí, pero Señor, Adán, ¿dónde estás? ¿No?
Y desde Abraham y desde Moisés en la zarza, ahí llamándolo y llamándolo hasta que Moisés entiende que le están hablando y entonces empieza a platicar con el Señor. Y luego tenemos llamamientos como el de Samuel, que es... ahí está el niño como a los 7, 8 años y sirviendo en el templo, pero él pensaba que era el profeta, el sacerdote Elí que le hablaba, y era el Señor. Y entonces Elí le enseña, le dice: mira, cuando te hable, tú tienes que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hay muchos llamamientos como el de Josué, pero no debemos de perder de vista que todos tenemos un llamamiento. Si ustedes me hacen el favor de abrir sus Biblias en Primera de Pedro 2:19, dice que todos somos llamados, que fuimos llamados, que se nos hizo una llamada, y no precisamente por teléfono, sino una llamada específica de Dios. ¿Y para qué se nos hizo esta llamada? Dice Primera de Pedro 2, versículo 19, que fuimos llamados para seguir los pasos del Señor. Así dice, que fuimos llamados para seguir los pasos del Señor. Todos tenemos un llamamiento, pero hay llamamientos especiales que a veces resulta necesario analizar. Miren ustedes, la historia de Elías del profeta Elías es indudablemente espectacular. No se sabe cuándo lo llamó el Señor, no se sabe cuándo le dio indicaciones. De pronto, en una situación de adversidad religiosa, de adversidad a las normas de Dios, aparece Elías y se enfrenta ante una situación muy difícil de un rey que, a pesar de ser de la casa de David, empieza a desviarse hacia la adoración del dios Baal de Tiro, de la ciudad de Tiro, y su esposa Jezabel, que por cierto era de Tiro, no era judía, era extranjera. Y ella hizo que Acab empezara a fomentar el culto a Baal. No se sabe no se sabe de dónde lo sacó el Señor o cómo lo llamó. Simplemente se le llama Elías el Tisbita, es decir, de Tisba o Tisbe, que era una zona rocosa al norte de Israel, desértica, nada más de peñas y cuevas. De ahí era Elías, un hombre rudo, tal vez ignorante, de mucho trabajo, se le señala como un hombre grueso, pero dispuesto a enfrentarse a quien sea. Y entonces ahí tenemos a Elías, se le llama, y se enfrenta a todos los profetas de Dios Baal, y los reta a un
a un reto en el Monte Carmelo a ver qué Dios es el que puede hacer descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Preparan ahí y Elías demuestra el poder del Señor. Y empieza a ser perseguido Elías. Empieza a ser perseguido y empieza a huir y huye hacia Horeb, y ahí se siente muy apesadumbrado, muy acongojado. Y resulta que ahí lo encuentra el Señor y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Otra vez un llamamiento, y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Es que aquí me escondí, aquí estoy porque soy el único que queda, y me quieren matar. Quítame la vida, le dice Elías a Dios. Y bueno, Dios no cumple las peticiones de Elías, ¿no? Ni le quita la vida, y más bien lo prepara para hacer otras cosas. Y llegamos al punto de nuestro tema. Dice que en vez de quitarle la vida, el Señor dice: bueno, ya sé, tengo 3 trabajos para ti. Primero, que unjas al rey de Siria, Hazael. Después te vas a ungir al rey de Israel, Jehú. Porque toda la casa de Acab, este rey idólatra, va a ser raída, va a ser acabada, y vas a ungir como rey a Jehú. Y el tercero es que unjas a Elías para que sea profeta en lugar tuyo. Miren ustedes, y les voy a agradecer y a pedir que abran sus Biblias en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y dice la Biblia en el versículo 16, si lo tienen, capítulo Primera de Reyes 19. Podemos leer desde el 16. Dice aquí en el 16 que ungirás a Eliseo de Abel de Meola, ahí era donde vivía, en un valle muy fértil. Dice: ahí está Eliseo, úngelo como profeta en tu lugar. Parece ser que Dios le está diciendo: está bien, tú dices que no puedes, pues está bien, ya te vas, vas a ungir al que te va a seguir. Y si ustedes se dan cuenta, de todas maneras, Él cumple todas las cosas, pero va directamente, antes de ungir a Jehú y antes de ungir a Hazael, va y busca a Eliseo. Y encuentra a Eliseo en el versículo 19. Y si podemos leerlo, nos va a ser de mucha utilidad. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Miren, muchas gracias. Miren, nada más les voy a pedir que no pierdan el pasaje. Es importantísimo, porque tenemos que observar muchos detalles en este llamamiento que se le hace y que es muy especial, que se le hace a Eliseo. Elías va y busca a Eliseo ahí en este valle muy fértil de Abel de Meola, al lado del Jordán. Allí están Eliseo arando la tierra. ¿Con cuántas yuntas? Cuando menos con 12 yuntas, es decir, cuando menos con 2 bueyes cada yunta. Digo cuando menos porque hay veces que al arado se le ponen hasta 4, pero cuando menos 2 bueyes por cada yunta, es decir, eran 24 bueyes. Eso quiere decir que la familia de Eliseo era una familia acomodada y estaban, como lo establece el texto bíblico, estaban arando su propia tierra. Es decir, necesitar 12 bueyes implica que es una buena extensión de tierra, si no se necesitaran tantas yuntas. Era una familia acomodada. Y ahí llega Elías y empieza a caminar por el campo. Y están 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 siervos o lacayos arando. Y el 12º dice que él iba atrás con una yunta. Es decir, no era hijo, a pesar de ser hijo de familia, no estaba ocioso, estaba trabajando. Y es curioso que Dios haya escogido a Eliseo cuando Eliseo tenía cosas que hacer. No era un desocupado, no era un junior como tal que podía disponer. Sí, tal vez lo podía hacer, pero él estaba trabajando, arando, junto con sus demás criados. Él estaba arando a la par de ellos y estaba conduciendo una yunta. Es más, iba atrás, como casi vigilándolos. Él estaba en el trabajo. El Señor nunca ha llamado a desocupados, nunca ha llamado a distraídos, nunca ha llamado a los que no tienen que hacer. Siempre ha llamado a gente que tiene ocupaciones. Pedro, que era pescador, Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, que también eran pescadores, Mateo, que era recaudador de impuestos, Tomás seguramente era comerciante, no sabemos de muchos que eran, pero hasta Simón el Celote, es decir, un guerrillero, no eran gente desocupados.
Eran gentes ocupadas que tenían cosas que hacer. Pero aquí nuevamente volvemos a encontrar que la elección de Dios es un hombre que está arando. Fíjense que Elías había fundado cuando menos tres escuelas de profetas, le llamaban los hijos de los profetas. Una estaba en Jericó, otra estaba en Betel y otra estaba cerca de Samaria. Allí estaban las tres escuelas que poco a poco Elías había fundado, y ahí tenía tres grupos de gentes, cuando menos cada grupo de 50 gentes. Yo me pregunto, ¿por qué no fue y los escogió a alguno de esos profetas o estudiantes de profeta en esos lugares? Eran especies como de seminarios o institutos. No escogió a ninguno de esos. Escogió a un hombre trabajador que estaba arando, que sabía del trabajo, de cómo se sudaba y cómo costaba trabajo obtener el alimento. ¿Por qué? Porque seguramente Eliseo, allí en su trabajo, allí en su diario vivir, en su quehacer, había reconocido la necesidad de contar con Dios en su vida. Es más, no solo contar con Dios en su vida, que Dios controlara totalmente su vida. Seguramente Eliseo era de tal catadura, de tal calidad, que decía: sí, tengo toda esta tierra, tengo todas estas yuntas de bueyes, todas estas cosechas, pero todo viene de Dios y todo lo controla Él, y quiero que me controle a mí. Y entonces se encuentra con Eliseo. Dios lo lleva a Elías, se encuentra con Elías. Dios lleva a Elías precisamente al valle de Meola, a Abel Meola, y lo encuentra. Y si ustedes se dan cuenta, en el pasaje están los siervos adelante con sus yuntas, y al parecer Eliseo está atrás, y Elías se le cruza por delante. Sí, se dan cuenta en el pasaje. Es maravilloso esta situación. Pero fíjense que no le llega y le dice: Eliseo, quiero que te vengas conmigo. Ni siquiera es un llamamiento como el de Jesús a Pedro: hoy te haré pescador de hombres. O como el de Mateo, que de pronto se le queda viendo y le dice: sígueme. Y Mateo deja todo lo que está, todos los dineros de los tributos en la mesa, y dice que se paró y lo siguió. No hay palabras. Aquí no hay palabras. Aquí simplemente, en este llamamiento, es un llamamiento tan especial que no hubo ni una palabra entre Elías y Eliseo. Y lo único que sucedió es que Elías se le atraviesa por delante y le avienta encima su capa de camello, que ya sabemos que él andaba vestido de camello. Le avienta su capa. Y Eliseo entiende. No hay palabras, pero él entiende que el Señor le está hablando. Y seguramente reconoció
a Elías. Acababa de pasar todo aquel rebumbio de la matanza que hizo hacía unos cuantos meses Elías, de los profetas de Baal, ahí en el Monte Carmelo, en fin. No hay palabras, pero sí Eliseo entiende. No se necesitaban palabras. Y en ese momento parece ser por el texto que Elías sigue caminando. Le aventó el texto, la capa, perdón, y sigue caminando. Porque dice el texto que corrió hacia él, es decir, que Eliseo lo alcanzó. Ese es como que le avienta la capa y Eliseo se queda sorprendido y entonces dice: chispas, ¿qué pasó? Y Elías sigue caminando y Eliseo dice: ¿qué hago? ¿Qué hago con esta capa? ¿Qué hago? La capa del profeta. Fíjense, pues podía haber ido bueno, pues ya me la dio, o se queda ahí pensando, pero Eliseo no se queda así. No se quedó así. Dice que corrió, lo alcanzó y le dijo: permíteme ir a la casa de mi padre, despedirme de ellos con un beso, a besarlos, y luego vengo y me voy contigo. Miren, todo mundo, absolutamente todo mundo no tiene excusa. A todos se nos ha atravesado el Señor. Y no podemos decir que el Señor no nos ha hablado de una u otra manera. Aquí hubo evidentemente un llamamiento sin palabras, pero sí hubo una situación que pudo entender Eliseo. Nosotros no podemos dejar en nuestro llamamiento, no podemos dejar que el Señor pase. Tenemos que dar una respuesta determinada. Hay algunos que dan una respuesta, pues, como las que decía Capulina: pues, tal vez, quizás, probablemente, a lo mejor. ¿Y sabes qué? Puede ser, quién sabe, a lo mejor. Sí, no. Eliseo corre y le dice directamente: permíteme ir. Y tenemos que decirle al Señor: sí, como Eliseo. Tenemos que decirle. Y el llamamiento de Eliseo, al igual que nosotros, no es solamente para ser salvos. El llamamiento de la Biblia, que se hace en la Biblia, el llamamiento que hace Dios, tiene 3 etapas, tiene 3 fases, tiene 3 finalidades. El Señor quiere cambiar nuestra vida y por eso nos llama, como quería cambiar la de Eliseo y quería cambiarlo de arador, de campesino. Era un hombre recio también, pero quería quitarlo de ahí, quería cambiar su vida, quería cambiar totalmente su vida.
La otra cosa es que el Señor que quiere y nos llama a vivir una vida especial, una vida santa. Nos llama para vivir una vida especial, una vida diferente. Dice la Biblia que somos más vosotros, dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 7 y 8, dice, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. O sea, hay una especial consideración. Este me es especial. Así como Eliseo era especial, tú y yo somos especiales para el Señor. Pero que el Señor no solamente quiere cambiar tu vida, al igual que con la de Eliseo, no solamente quiere quitarlo de campesino, sino quiere que vivamos una vida santa, especial, diferente. Casi nada. La vida que le estaba proponiendo el Señor a Eliseo, para el que lo estaba llamando, era una vida de milagros y de aprendiz de profeta. Y saben, hermanos, nosotros somos llamados a ser aprendices de profetas. Profeta quiere decir naví. Naví quiere decir el mensajero o el que anuncia. Y dice la Biblia ahí en ese mismo pasaje de 1 de Pedro 2, 8 y 9, dice, vosotros sois linaje escogido, real, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que somos profetas, mensajeros, anunciadores para anunciar las virtudes de aquel, del Señor Jesús, que nos hizo que salir de las tinieblas y nos lleva a su luz maravillosa, a su luz milagrosa, a su luz admirable, con la que dejamos de ser ciegos. Necesitamos entender que la vida diferente que nos ofrece el Señor no solamente es para ser salvos y cambiar y ser, sino que ser gente que necesita ser santos, vivir una vida diferente para anunciar, para profetizar, para dar mensaje de las buenas nuevas. Pero aparte de esto, el llamamiento del Señor implica, claro, es un llamamiento para ir a vivir con Él la vida eterna. Tan es así que le estaba profetizado a Elías que se lo llevaría en un carro de fuego. Muy bien, pero Eliseo no murió así. Eliseo murió con una enfermedad, muy enfermo, y ahí quedó. Pero de todas maneras fue llevado. ¿Sabes qué? El Señor nos ofrece tres cosas y en nuestro llamamiento nos pide precisamente llamamiento para salvación, llamamiento para santidad y llamamiento para vida eterna, un llamamiento celestial.
Sí. Y a Eliseo se le estaba ofreciendo. Y Eliseo dijo, sí, nada más permíteme darle un beso a mi padre y a mi madre y vuelvo y me voy contigo. El texto de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19, 20 y 21, dice que Elías le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te hago yo? No importa, está bien, ve. Pero la palabra o frase de ¿qué te hago yo? Implica de que piensa en lo que te he hecho, piénsalo, porque las cosas serias se piensan. No vaya a ser que al ratito digas que no. ¿Saben que Elías tenía criado? No lo quería para criado. Elías dice allí en el capítulo 17, 18, 19, menciona varias veces que envió a su criado y envió a su criado, pero a Eliseo no lo quería para criado, lo quería para entrenarlo, para enseñarlo, para que fuera profeta en lugar de él. Y efectivamente se quedó después de él. Pero a partir de ese momento empezó, y que se fue Eliseo con Elías, quedó 10 años con él. Y después de 10 años, entonces sucede aquel maravilloso espectáculo del carro de fuego. 10 años aprendiendo. Y fíjense que es maravillosa la última frase del versículo 21, porque dice que Eliseo volvió y le seguía. ¿Y qué más dice el versículo 21? Y le servía. No solamente le seguía, iba a cualquier parte y servía a Elías. Estaba con él durante 10 años. La vida cristiana es una vida, y el llamamiento que nos hace Dios es un llamamiento especialmente de servicio. A veces nos molesta que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, pero es un llamamiento de servicio. Es un llamamiento en el que quedo a un lado yo y primero los demás y el Señor. Yo al último. Es un llamamiento de servicio. Es significativo, muy significativo, que sabiendo esto y todo lo que abandonaba, porque seguramente Eliseo fue allá y le dijo, ya me voy con Elías. Seguramente les dijo a su padre, a su madre, a su familia, les dijo a todo mundo, me voy con Elías, con el profeta Elías, y mucha gente le debió de haber dicho, ¿pero qué haces? ¿Ya lo pensaste bien? Y seguramente el padre le dijo a la madre, oye, por favor, dale una aspirina a este muchacho porque tiene calentura. No, está delirando. ¿Qué va a hacer con un donarie, con alguien que es prácticamente un vagabundo? Porque eso era Elías. Elías no podía ofrecer más que andar de un lado a otro. No, en cambio él tenía
su hacienda, sus bueyes, su tierra. Él tenía sus criados, él tenía muchas cosas. ¿Qué vas a hacer, Eliseo? ¿A dónde vas? Vas a perder todas las... Aquí eres el heredero, ¿a dónde vas? Saben que Eliseo, a pesar de todo esto, si ustedes tienen a bien revisar otra vez el capítulo 19, versículos 19 a 21 de Primera de Reyes, se darán cuenta que cuando va a besar a su padre y se va a despedir de él, de pronto coge los bueyes, los mata, hace fiesta, les da comida a todos porque llamó al pueblo, les dijo seguramente, y ya me voy, ahí nos vemos. Como dicen ahora los jóvenes, ¿y saben qué? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. No, seguramente les dijo, me voy y me voy a algo mejor. Recuerdo cuando el hermano Nahum Vega, que era el director de Evangelismo Explosivo, era el jefe él fue llamado a encargarse del Ministerio de Evangelismo Explosivo y le dijo sin sueldo seguro, sin nada, y le dijo a su jefe del aeropuerto, porque él era jefe de controladores de avión, controladores de vuelo. Fue y le dijo al director del aeropuerto, le dijo, ya me voy, nomás te vengo a renunciar. ¿Pero a dónde vas? Pues si te lo digo no me vas a creer, pero me voy a dirigir un ministerio de evangelismo. Pero ¿qué estás loco? Aquí lo tienes todo. Seguramente de aquí te vas a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Me voy a algo mejor. Aquí sigo en la misma. Seguramente Eliseo pensó, aquí sigo en lo mismo, arando, y de ahí no paso. Efectivamente, Eliseo no perdió muchas cosas, perdió la herencia, porque se ve en los capítulos posteriores que él vivía pobremente, pero sí ganó vivir una vida llena de milagros, resucitando muertos, manteniendo las 3 o 4 escuelas de profetas, aumentándolos, cuidándolos, porque se quedó encargado de eso. Eso lo pueden ver ahí en Segunda de Reyes. Trabajando, construyendo casas con ellos, allí lo pueden ver. Hasta se pierde una hacha, se hunde y él puede rescatar el hierro haciéndolo flotar en el agua. Compone o sana las aguas de ahí de Jericó, que estaban todas envenenadas. Una vida llena de milagros. Y eso es lo que nos ofrece el Señor. Tú y yo podemos vivir una vida de milagros, Para eso nos llama el Señor, para vivir una vida llena de milagros. Y por eso, y seguramente por eso, pensando que de ahí no pasaba, allí en su casa no iba a pasar de arar y de arar, aunque tuviera mucho dinero,
Eliseo mató 2 bueyes, seguramente los 2 bueyes con los que iba arando. Y dice que el arado, con la madera del arado, hizo la fogata. Pues prácticamente se quedó sin yunta. Pero ¿saben qué implica eso? Quemar las naves. Yo no vuelvo a esto. Como Hernán Cortés, cuando dicen que los soldados se querían regresar aquí en México y estaban y mandó quemar los barcos en Veracruz. Quemó las naves porque dijo: ya, yo y ustedes no nos regresamos, ni un paso atrás, ni un paso atrás, porque el Señor Jesús exige eso de nosotros, ni un paso atrás. Dice la Biblia que el Señor Jesús decía que el que ve para atrás no sirve para el trabajo. No podemos dar un paso atrás. Si has aceptado el llamado de Jesús, no puedes dar un paso atrás. Un paso atrás no, entiéndelo. Una vida de salvación y de cambio, una vida de santidad, un llamamiento para santidad y de vida diferente, un llamamiento para vida eterna, un llamamiento para milagros. No se puede dar un paso atrás. Y si lo das, entonces no lo mereces. No mereces nada. Y en tu vida, sea lo que seas, tengas el dinero que tengas, el título que tengas, la actividad que tengas, desde ama de casa hasta ser un ejecutivo o una persona con dirección, sabes que nada vale la pena, absolutamente nada vale la pena. Lo único que vale la pena es el llamamiento que se te ha hecho, que el Señor te ha hecho. Es lo único que te hace valer. Eres un miserable si te quedas con tus cosas y no aceptas el llamamiento del Señor o das un paso atrás. En el llamamiento del Señor no hay paso atrás. Miren, esto es tan significativo que la capa de Eliseo se convierte en el símbolo del llamamiento del Señor, que le hace el Señor por medio de Eliseo. Miren, aquí dice que en el versículo 19 le echa la capa encima, la capa de cuero del profeta. Pero en el versículo 2, vamos por favor, en el versículo 2, el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 13 y 14, donde se presenta el espectáculo, la maravilla, el milagro de cuando Elías es arrebatado por el carro de fuego. Yo no sé de dónde sale que Eliseo se agarró de la capa de Elías. No es cierto, eso no es cierto. Eliseo nunca se agarró o se aferró a Elías a su capa, no. Dice la Biblia en el capítulo 13, en el capítulo 10, que fue arrebatado, el 10 y el 11, por un carro y caballos de fuego.
Y el 13, capítulo 2, Segunda de Reyes. Y el 13, y es importante, muy importante es que ustedes lo vean, dice el capítulo 13, el versículo 13 dice que Eliseo levantó la capa o alzó la capa de Elías que se le había caído. ¿Estamos? Sí, que se le había caído. Y luego el 14 dice que se va y que se va hacia el río Jordán y que vuelve a levantar y que doblando la capa de Elías que se le había caído, golpea el río Jordán para que se abra. Perdón, esto de que a Elías se le había caído es muy significativo, porque sí, a lo mejor se le cayó, pero yo me inclino mucho a pensar que Elías se la dejó. Te la dejo, ¿para qué me que la quedo? Y ese era el símbolo de su llamamiento. ¿Con qué fue llamado Eliseo? Con la capa. Con la capa. Sí, ¿no? Fue llamado con la capa. Y entonces, desde entonces, Eliseo traía la capa. Mi llamamiento. No puedo dejarlo. Nunca puedo dejarlo. Mi llamamiento, yo sea lo que sea, pero el Señor me llamó. No puedo dejar mi llamamiento. Lo único que vale en tu vida es tu llamamiento. Vivir para una vida especial, cambiada, vivir una vida santa, vivir para una vida eterna, vivir para una vida de milagros. Es lo único que vale en tu vida. Todo lo demás no vale, y sin tu llamamiento eres un miserable. No necesito más, Señor Jesús, más que tu vida y tu llamamiento, caminar por tus pasos. Dice el Señor Jesús en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Hay un llamamiento ahí. Y sigue diciendo el Señor, y poner mi yugo sobre vosotros. Un yugo sobre vosotros, mi yugo sobre vosotros. Entonces no es una vida de libertad, es una vida de yugo. Sí, pero resulta que es una vida de yugo en la que primero se te pone a ti, pero dice que ese yugo es del Señor Jesús. Poned mi yugo sobre vosotros. Es decir, tú eres parte de la yunta, pero el otro, ¿quién es? ¿Quién es? El que va junto, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, si es su yugo, Él lo trae y te lo pone a ti, quiere que lo acompañes. El llamamiento de la vida cristiana es un llamamiento para caminar con Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Que mi yugo es fácil, otra vez, y ligera mi carga.
Sí, hay un yugo, pero el que va jalando en el yugo es el Señor Jesús. Y el Señor quiere que tú camines con Él. Él lleva su yugo y dice que es ligera la carga, porque Él la va cargando principalmente. Mira, no te preocupes por el llamamiento, preocúpate porque el Señor Jesús quiere que tú hagas caso de su llamamiento. Tal vez para llamar a Elías a Eliseo le arrojó su capa e incluso después de 10 años se la dejó. Pero ¿sabes qué? El Señor, para llamarte, te ha derramado a ti su manto de gracia. Con eso te está llamando. Y ese jamás te lo retirará. El manto o la capa de camello posiblemente se le podría romper, perder a Eliseo, pero el manto de gracia que te ofrece el Señor Jesús nunca se te perderá. En el llamamiento que te hace el Señor Jesús para vivir una vida salvada, libre de pecado, una vida santa, una vida eterna en el cielo con Él y una vida de milagros, también te ofrece su manto de gracia. Serías un miserable si no le dices al Señor Jesús: permíteme irme contigo. Ahorita vuelvo. Nada más déjame ir a quemar estos bueyes y esta yunta, porque no quiero esta yunta y estos bueyes en mi vida. Lo que quiero es tu yugo. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, porque en determinado momento me encontraste y en determinado momento pudiste hacer milagros en mi vida, porque me has llamado para una vida eterna de gracia y de poder. Y hoy te pido por mis hermanos también. No solamente es para salvación, sino una vida de eterna, una vida cambiada, para anunciar las virtudes, tus virtudes, una vida de amplias posibilidades para efectuar tus milagros. Bendice a mis hermanos, bendice a la gente que me ha escuchado. Y tú haz el llamamiento y la obra en cada uno. Que sé que al final de cuentas, que ahí donde terminan nuestras posibilidades y nuestros recursos, es el tiempo, absolutamente el tiempo en que tú podrás obrar y hacer cambios en nuestras vidas. Amén.